Y puedes tomar asiento y vamos a compartir palabra de Dios hoy. Una palabra maravillosa la de hoy. Una palabra tremenda. Así como toda palabra que sale de la boca de Dios, pero día a día Dios nos enseña y nos trae algo nuevo. ¿Saben? Los días de Isaías eran días turbulentos, pero Isaías tuvo un llamado maravilloso. Isaías tuvo que levantar el ánimo del pueblo y traer palabras de Dios. Palabras que por momentos parecían duras, pero en definitiva eran palabras de aliento. Tal vez algunas predicaciones, algunos mensajes a ti te parecieron duros. Quizás tocaron y calaron muy profundo en tu corazón, pero sin embargo fueron palabras de bendición. Así como las palabras de un padre a veces suelen ser duras, ásperas, pero estamos seguros que van a ser para bendición. Isaías tuvo que darle al pueblo palabra de bendición. A veces los exhortaba. Sin embargo, venía el mensaje de Dios y Dios los levantaba otra vez. Dios les daba fuerzas nuevas. Dice la Escritura que el pueblo había perdido lo que tenía. Y los que nunca habían tenido estaban peor. Los que tuvieron antes, lo perdieron. Y aquellos que anhelaban tener bendición de Dios, no la podían alcanzar. Digamos que había dos clases de personas, las que la alcanzaron y la perdieron. Y las que nunca la alcanzaron. Como en estos días, escuchando este mensaje, hay personas que conocieron de Dios y estuvieron contentos, alegres en el momento, pero perdieron la bendición del cielo. Más hay otros que dicen: pastor, yo nunca siquiera supe lo que es bendición de Dios. Jamás fui sanado, jamás en mi casa vimos algún milagro, prosperidad, jamás tuve un encuentro personal con Dios, jamás ocurrió algo sobrenatural en nuestras vidas. Y volvemos a encontrarnos con estas dos clases de personas: quienes tuvieron bendición del cielo, la menospreciaron, la perdieron, o el adversario se las arrebató, o quienes realmente nunca la encontraron. Isaías tenía que darle un mensaje a estas dos clases de personas, a todos. Dice la Escritura así, en el libro de Isaías capítulo 51. Vamos a leer esta palabra en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Isaías capítulo 51, verso 3 solamente. Dice el Señor así: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta la eternidad de los cielos tu alabanza y tu oración. Aleluya. Isaías le habla al pueblo, le dice: ¿saben qué? Ya los he retado mucho, pero el reto tiene un objetivo. La exhortación tiene un objetivo. El objetivo es que se preparen para lo que va a venir. Es como cuando tú le dices a alguien: prepárate porque vamos a hacer una fiesta, y tú lo presionas y tú le exiges, pero en definitiva entrará a una fiesta. El beneficio es para él. Entrará a un lugar de alegría, entrará a un lugar de regocijo, de música, de canto, y quizás no quiere siquiera hacer el mínimo esfuerzo para entrar a la fiesta, siquiera cambiarse, ir a peinarse, bañarse, poner su mejor esfuerzo, su mejor ropa, su mejor predisposición. ¿Sabes? Hay una fiesta a las puertas, fiesta de bendición, fiesta de gozo, de júbilo, de esperanza. Pero hay algunos que no se quieren preparar. Isaías tenía que preparar el corazón de los hombres para entrar a tiempos mejores. Porque si tú no estás preparado, no te das cuenta, no entiendes cuándo es el tiempo mejor para ti. Pasa al lado tuyo y es como aquel que se para en el aeropuerto y tienes que escribir un cartel diciendo: a ver cuando venga Juan Antonio, porque tú no lo conoces. Entonces tienes que poner un cartel para que Juan Antonio no pase de largo y tú le recibas. En este caso, Isaías lo que le dice: antes que tú escribas un cartel, para que no te pierdas el encuentro con la persona que tú esperas, o con el tiempo que tú esperas, o con la bendición que tú esperas, te voy a enseñar a reconocerlo directamente, para que cuando lo veas cerca, entiendas que se ha acercado a ti, para que cuando estés cerca de ese tiempo de gloria, tú sepas que ha llegado el tiempo de tu bendición. Hay algunos que
están en tiempos de bendición y ellos no lo saben. Y alguno dirá, eso es imposible porque cuando yo sienta alegría y gozo, voy a saber que estoy en tiempo de bendición. No, el Señor dice que se acercó a Jerusalén. Iba entrando a Jerusalén. Y entrando a Jerusalén dice que el Señor se conmovió en el espíritu y comenzó a entristecerse y a lamentarse, a llorar sobre Jerusalén. Y dijo, ay, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dijo el Señor, quise juntarlos, así como un polluelo, como un ave junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Cuántas veces quise traerte bendición, protegerte, acercarte a mí? Y te rehusaste. Si conocieses, dijo el Señor, este día, el día de tu visitación, si supieses que la gloria está a las puertas, que la bendición está a las puertas, y tú estás preocupado en otras cosas que no aprovechas, más preocupado que la palabra de Dios, más preocupado que tu vida eterna, más preocupado que la herencia para los tuyos. Si supieses, dijo el Señor, este día, y conocieses qué significa para ti este día. Para ti este día significa el cambio. Para ti este día significa borrón y cuenta nueva, el fin de un ciclo perdido, estéril, inútil, el comienzo de un ciclo nuevo, de una etapa nueva. Pero hay algunos que dicen, yo ni siquiera sé. ¿Cómo no lo conociste si pasó al lado tuyo? Es como aquel que desciende de un avión y te va a dar un premio, te va a regalar $1.000.000 y tú no le conoces, tú no sabes quién es. Y entre que tú sales corriendo detrás de uno, el que es se fue para otro lado. ¿Y cómo saber? Isaías le quería dar a conocer cómo iba a ocurrir la bendición, en qué momento vendría, cómo deberían reconocer ellos y cómo entrar en esa bendición y permanecer en esa bendición. Pues esta noche este es un día de gloria, un tiempo de fe, de gloria y de esperanza, y tú no puedes dejar de reconocerlo. Tú tienes que empezar a entender que este es el comienzo. Isaías te vuelve a hablar a ti y a mí y nos dice, vienen días de gloria, 2 días de gloria aquí están. Dice la Escritura, Isaías le dice al pueblo, ciertamente consolará Jehová a Sión, aliviará. Esa palabra consolar significa aliviar, tener misericordia, proteger, dar una nueva oportunidad. Dice la Escritura, ciertamente. Cuando dice ciertamente, es una aseveración, una seguridad, una reafirmación. Ciertamente, dijo él, Dios lo va a hacer. Dios tiene planeado bendecir a su pueblo, sin importar la condición en la que te encuentres hoy, sin importar si eres de los que conocieron un día, perdieron la bendición, de los que ni siquiera saben que hay un Dios en los cielos. Dice la Escritura, ciertamente Dios ha planeado así y así lo hará. Algunos dicen, bueno, pero ¿y si yo no estoy preparada? ¿Y si yo no sé cuál es el momento? Dios lo hará igual. ¿Y si yo no quiero salir a predicar? Otro predicará. ¿Y si yo no quiero orar por la gente porque soy tímida o soy tímido? Otro lo hará. ¿Y si nadie quiere abrir la Biblia y leer la palabra de Dios y proclamar la palabra de Dios? El Señor dijo, si ustedes callan, las piedras clamarán. El plan de Dios se llevará a cabo, no importa qué. Ciertamente Dios consolará a su pueblo. Dice la Escritura, ciertamente, dijo Isaías, está determinado. Dice, ciertamente consolará Jehová a Sión. Sión es su pueblo. Lo hará, indefectiblemente lo hará, sin importar lo que ocurra afuera. Algunos dicen que las situaciones, que las drogas, a Dios no le interesa nada de eso. La delincuencia, Dios lo hará igual. Los problemas económicos, Dios lo hará. Ciertamente, dijo Isaías, Dios me dijo que lo hará. Para eso he venido, para anunciarles que lo hará. Dios consolará a su pueblo, a Sión. Dios va a aliviar la carga. Dios va a tener misericordia de sus hijos. Dios los va a proteger. Eso significa consolar, aliviar, proteger, tener misericordia. Porque ha visto la situación de hombres y mujeres que no pueden seguir más con sus propias fuerzas. Necesitan un pequeño empujón, necesitan una ayuda del cielo. Tal vez está la respuesta para muchos que decían, Señor, yo necesito una ayuda de arriba, porque lo he intentado todo con mis fuerzas, con mi sabiduría, con mi inteligencia,
con mi astucia, con mi conocimiento de la palabra, con mi búsqueda espiritual, con la lectura, con la fe, con la paciencia. Pero sin embargo no puedo, ya no puedo. Necesito una ayuda del cielo. Necesito que Dios venga y me empuje, que Dios me proteja, que Dios alivie esta carga que es muy pesada. Entonces Isaías le dijo al pueblo: ciertamente consolará Jehová a Sión. Y luego dice: consolará todas sus soledades. Ciertamente, dijo Dios aliviará ahora, restaurará, tendrá misericordia de todas sus soledades. Alguno dirá: ¿qué significa esas soledades? Es las personas que están solas, los que no tienen familia, perdieron a sus amigos, seres queridos. No, esta palabra soledades es una palabra hebrea. La palabra hebrea jorbá. Esta palabra significa soledad como ruinas. Se traduce como ruinas, como destrucción, como algo que está vacío, pero por destrucción, no porque nunca fue habitado. Entonces, cuando dice consolará a Dios todas sus soledades, aliviará, traerá medicina, va a remendar, va a enmendar, va a cambiar todas sus soledades, digamos todas las ruinas. Para que haya ruinas, antes tuvo que haber algo edificado. Para que haya destrucción, antes tendría que haber algo hecho, creado, un esfuerzo puesto en marcha. Y cuando la Escritura habla de destrucción, habla de personas que han perdido la esperanza, que han sido dañadas en sus familias, que han sido dañadas en su economía. No habla de los que nunca prosperaron. En esta soledad no habla de los que nunca tuvieron, habla de los que tuvieron y lo perdieron, de los que edificaron y alguien le destruyó todo. Hogares que con sacrificio han sido edificados y hoy están destruidos, en una soledad terrible, una soledad que se puede ver a lo lejos. Cualquiera mira y dice: este es un lugar desolado, este es un lugar que seguramente en un tiempo era útil, era habitado, era inspiración para gozo y para alegría de otros, pero ahora, por lo que se ve, no puede vivir nadie aquí en esta destrucción. Este es el mensaje que le da Isaías. Ellos entendían los términos. Ahora, ¿por qué tenemos que ir a mirar estos términos? Porque cuando los traductores de la Escritura traducen, tratan de buscar la palabra que mejor se asocie, pero cuando tú lees el idioma original, de hecho, hay muchas versiones de la Escritura, en diferentes versiones e idiomas, que esa palabra soledades dice ruinas. Ruinas. Porque antes había y ahora no hay más. Porque antes predicaba y ahora no predica más. Porque antes tenía familia, ahora no tiene más. Porque antes prestaba a otros y ahora no tiene ni siquiera para él mismo. Porque antes tenía alegría. No era una persona con un carácter malo, nació con un carácter bueno, con simpatía, con alegría de corazón, pero ahora es una persona triste y amargada. Antes había. Ahora lo que ha quedado han sido simplemente ruinas y nada más. Nada más que ruinas. Ellos entendían este término, el término jorbá, donde antes había y ahora no hay más. Donde antes había fe. Hay personas que venían con alegría a la iglesia, cantaban, levantaban las manos, y ahora les cuesta siquiera creer que hay un Dios en los cielos. Donde antes había fuerzas para emprender proyectos, y tú lo miras ahora y le dices: pero tú tenías antes fuerzas, sueños, empuje, y ahora pareces una persona que ha nacido sin carácter, sin anhelos, sin ganas de hacer nada. Digamos que alguien te quitó esas ganas, alguien destruyó tu ánimo. Alguien destruyó tu ánimo y tus ganas de construir, porque lo que has construido, alguien te lo destruyó. Sea la sociedad, sea el corazón, el mal carácter, los vicios, yo no sé qué. Pero ahora estás rodeado de una gran soledad. Miras los proyectos destruidos a tu alrededor y así decía una persona: tengo miedo a volver a fracasar. Yo le decía: ¿por qué no tomas esta tarea y lo haces? ¿Para qué? ¿Para que sea una más de las que emprendo y las abandono?
para que sea una más de las que con ánimo trato de comenzarlas y luego me faltan las fuerzas y por una u otra circunstancia todo queda destruido otra vez. Entonces ya no tenía ánimo para volver a empezar, porque mira a su alrededor y todo es soledad, destrucción, todo es corbá, ruinas por un lado, ruinas por otro lado, ruinas del primer matrimonio, ruinas del segundo matrimonio, ruinas del tercer matrimonio, todo ruinas. Deudas por un lado, deudas de tarjeta por otro lado. Así había un varón que decía, me intimaron de esta tarjeta, pero no importa, me saqué otra, decía. Luego lo volví a ver y le decía, ¿solucionaste tu problema de tu tarjeta? No, me saqué otra. Pero ahora también me intimaron por la segunda, decía. Yo le digo que estás mal. O sea, tus proyectos económicos quedaron en ruina hace poco tiempo, comenzaste otro y otra ruina más. Llegó un momento en que ya no podía sacar más tarjetas de crédito, sin embargo, eso no lo frenó. Ahora iba y sacaba créditos personales. Pero así todo, al poco tiempo le cortaban los créditos. Y en un momento llegaron a querer embargarle lo poco que tenía en su casa. Ruinas, miraba en su economía, eran ruinas, ruinas, ruinas. Esfuerzo, sueños, expectativas, todas destruidas. Yo no sé qué es lo que Satanás destruyó en ti. Jóvenes que han abandonado sus estudios una y otra vez. Más dice el Señor traerá consuelo a Sion, consolará a Sion, dice el Señor. Y lo va a consolar de todas sus soledades, de todos sus fracasos. Dios le va a dar ánimo, le va a mostrar que cuando uno está en Dios puede caerse, puede tropezarse, mas dice la palabra que 7 veces cae el justo y se volverá a levantar, dice Dios. Y cuando el justo cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano, dice el Señor. ¡Aleluya! Esta palabra, dice la Escritura, ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades. Va a cambiar lo que antes fue ruina y fracasos. Y prepárate porque si habías abandonado muchos proyectos, Dios dice, tienes que tomar otra vez los proyectos, retomarlos. Porque esto hace alusión. No es que dice Dios, te vamos a enviar a otra ciudad. No, dice Dios, todas tus ruinas las vamos a levantar, dice el Señor. Lo vamos a levantar de vuelta, ladrillo por ladrillo, bloque por bloque, piedra por piedra. Sabes que en un momento llegó la destrucción a los hijos de Dios, muchos años después de esta historia, porque esto era la antesala. Dios quería que el pueblo aprendiese a vivir, pero pasaron cientos de años. Definitivamente una gran destrucción llegó a la tierra de Israel. Destruyeron sus murallas, destruyeron el templo de Dios. Y los hijos del Señor decían, ¿cómo podemos hacer para tener otra oportunidad? Algunos tal vez se les ha ocurrido, conozco unos campos al sur, el territorio del sur, el territorio del Negev. Tal vez podamos allí levantar una ciudad nueva, una Jerusalén nueva. Sin embargo, los hombres de Dios decían, no nos vamos a ir a buscar otro lugar para levantar otra ciudad. Vamos a pedirle a Dios que nos dé las fuerzas para levantar la ciudad que teníamos, la que el enemigo destruyó, los proyectos que perdimos. Vamos a pedirle a Dios fuerzas, esperanza. Y así Dios levantó a hombres y mujeres de fe que llegaron cierto día a Jerusalén y veían que todo era ruinas, todo era corbá. Y comenzaron a animar al pueblo. Y lo primero que hicieron era levantar el ánimo del pueblo. Y luego comenzaron a levantar piedra sobre piedra en el mismo lugar. Hasta estos días, en excavaciones que han hecho recientemente, encuentran muros sobre muros. Murallas antiguas sobre murallas más antiguas, pegadas a murallas más nuevas y más recientes. Y así, de tal vez 800 años, 1500 años atrás, con otras de 2000 años atrás, 2500 años atrás. Ellos levantaron las ruinas, porque era la promesa de Dios que se iba a levantar otra vez. Yo levantaré, dijo Dios, el tabernáculo de David. Otra vez lo voy a levantar, aunque parece que está caído. Aunque parece que tu casa está en turbulencia. Alguno dirá, sí, pastor, me
armo otra casa, otra familia. Dios dice, no. Voy a consolar a Sión en todas sus soledades, en todas sus ruinas. Voy a tener misericordia de ellos en sus fracasos. Porque cualquiera podría emprender algo nuevo y olvidar los fracasos anteriores. Dios dice, yo te voy a demostrar que donde antes fracasaste solo, de mi mano tendrás éxito y bendición. Y emprenderás cosas grandes, le dijo Dios a cierto varón, y prosperarás. Te irá bien. A donde antes hubo fracaso, donde antes hubo ruinas, el pueblo comenzó a levantar la ciudad. Pasados los años, alguien tal vez caminaba o traía sus caravanas por aquellos caminos de oriente, y de repente vieron otra vez la Jerusalén en su esplendor. Dice la Escritura que cuando terminaron de levantar el templo, se juntaron los ancianos, los hombres que habían vivido la catástrofe de las guerras, del colapso social, de la destrucción social, y ahora los hombres nuevos, los jóvenes, sacerdotes antiguos con sacerdotes nuevos, toda una generación de los que habían experimentado la destrucción y el fracaso, con los que querían emprender cosas nuevas. Y alguien se paró y dijo, ¿quién de vosotros hay que haya visto esta? La casa de Dios y su gloria primera. ¿Quién de ustedes, de los que están aquí, conoció el esplendor de este templo, rodeado de oro y plata por todas partes? Los ancianos tal vez, algunos asentían con la cabeza, los más viejitos. Pero este varón dijo, así dijo el Señor, la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que ha de venir es mucho mejor de lo que pasó. Lo que tiene reservado Dios para el futuro es mucho más glorioso que lo que perdiste en el pasado. ¡Aleluya! Dice la Escritura, consolará a Dios a Sión, a su pueblo, a sus hijos, a los que confían en Él, de todas sus soledades. Y luego dice más, y cambiará su desierto en paraíso. Cambiará su desierto, dice, en paraíso. Esta palabra desierto significa yermo, un lugar inhabitado. No es como el otro, no es como las soledades. Este es un lugar directamente inhabitado, inhóspito. Dice la Escritura así, y cambiará su desierto en paraíso. Mira, aquí hay algo curioso. Dice que donde no hay nada, no había nada, aquí no hay nada, se va a transformar en paraíso. Y quiero que guardes esta palabra en tu mente unos minutos. La palabra paraíso. Continúa diciendo la Escritura, y su soledad en huerto. Esta palabra soledad, esta sí, la palabra en griego es arabá. Esta palabra arabá es una palabra que identifica algo desierto, algo donde no hay nada. Una soledad donde no hay nada. Nunca hubo nada antes y no hay nada ahora. Pero dice Dios, Dios consolará, dice el Señor, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad, dice, en huerto. Y esto donde no hay nada, donde nadie se animó a hacer nada, dice Dios, yo entonces voy a traer bendición ahí. Eso es del futuro. Caminos inexplorados, caminos que el hombre nunca ha tomado, desafíos nuevos, el desafío de vivir en la fe. Nunca nadie conoció allí, no es que hay ruinas, no hay nada, es un lugar virgen. Pero dice Dios, Dios va a cambiar todo eso, todo ese lugar inexplorado, para sus hijos, lo va a cambiar en huerto. Mira lo que dicen, la diferencia entre estas dos soledades. La primera soledad son ruinas, pero dice Dios, así todo, Dios lo va a cambiar. La segunda soledad dice, no hay nada, nunca hubo nada, nunca nadie se animó a hacer nada. Cuando nosotros comenzamos a predicar la palabra en esta ciudad, nunca nadie se animó a pisar un pie en un cementerio. Nosotros lo hicimos. Pasando cierto día por frente del cementerio, Dios me dijo, aquí tienes que venir a predicar. Era un lugar desierto. Nunca hubo nada. Nunca a nadie se le ocurrió ir a dar el mensaje de la palabra de Dios a los que están llorando por sus muertos y piensan que están encerrados allí en los nichos o en las tumbas. Y el muerto ya no está más allí. Allí no hay nada.
son un recuerdo para ti. Y en muchos casos un recuerdo triste y doloroso. Y te sigues flagelando y te sigues castigando. Y sigues atormentándote a ti mismo. Pero sin embargo es un lugar donde no hay nada. Dios dice, pero donde no hay nada, yo puedo cambiarlo en huerto. Si tú crees, si tú confías, donde no hay economía, algunos dicen, pastor, para ganar dinero hay que invertir. Yo no tengo nada que invertir. Pero dice Dios, yo puedo hacer que aparezca bendición de la nada. De la nada. Así cierto día una persona se puso a pedirle a Dios prosperidad. Y le pidió a Dios, Señor, prospérame, prospérame. Y oraba, ¿cómo vendría la prosperidad? Ella no tenía para invertir, para multiplicar los recursos. No tenía nada. Era esta soledad, era el Arabá, donde no hay absolutamente nada. Pero cuando confías en Dios, donde no hay nada, va a aparecer bendición. Dice la Escritura, será como un huerto de Dios. Y así cuando su oración simplemente era, ¿y cómo tú lo harás? ¿De qué manera lo hará Dios en ti? Algunos dicen, pastor, yo no tengo cualidades ni para el estudio, no tengo nada. No es que un día estudié y ahora estoy vago, no es que un día estudié y fracasé. No, ni siquiera nunca me imaginé comenzar a estudiar a mi edad. ¿Cuántos proyectos hay por delante que tú ni siquiera te has imaginado? Son soledades. No hay absolutamente nada. Ni siquiera te imaginas que Dios puede traer bendición de aquellos lugares inhóspitos. Pero esta persona oró a Dios sin saber cómo lo hará. Tú tienes que confiar así. Tú no sabes cómo lo hará Dios. Cómo Dios organizará tu familia, tú no lo sabes. Cómo Dios multiplicará tus recursos, tú no lo sabes. Cómo Dios te sanará, tú no sabes. Porque eres una persona nueva. Nunca has visto un milagro. Ni siquiera nadie te ha contado de un milagro. Cierta persona escuchaba un mensaje y se llenó de fe en su corazón. Trajo a su hija a una cruzada de milagros. Su hija tenía problemas de la columna terribles. Esta persona estaba en una soledad, en un desierto, en un camino que nunca había transitado, en un camino desconocido, en un camino vacío. Pero sin embargo, algo la llevó a ese lugar, a seguir andando, a seguir confiando, entrar a lugares donde otros mortales nunca entrarán, a dar pasos donde hombres comunes jamás los darán, porque ellos miran en el vacío, dicen, no, yo me voy donde va toda la gente. Allá va toda la gente, mirá, y si no se puede equivocar la mayoría, dice la gente, ¿no? La mayoría votó a Hitler, la mayoría respaldó a Hitler. ¿Sabes lo que hicieron los alemanes después de que cayó el imperio nazi o el gobierno nazi? Llamaron a todos los alemanes que estaban vivos y los obligaron a ir a sacar de la pila de cadáveres. Eran montañas de huesos, montañas de cadáveres, que las personas estaban todavía con su piel, pero estaban esqueléticas porque se morían de inanición, de hambre. Y luego los tiraban en montañas, en pilas, no alcanzaban siquiera a enterrarlos a todos, no alcanzaban a quemarlos a todos. Era tan grande la matanza. Cuando entraron los rusos, los aliados, los obligaron a los alemanes a ir y agarrar los cadáveres de las montañas, ellos mismos, mujeres, hombres, jóvenes, y a enterrar uno por uno. Algo terrible. A veces las mayorías sí se equivocan. A veces las mayorías son peores que las mismas puertas del infierno. Las mayorías eran las que gritaban en el circo romano: que maten a los cristianos, que los hagan pelear con leones, que los hagan pelear con gladiadores, que los hagan pelearse entre ellos. Eran las mayorías los que hacían esto. La mayoría del pueblo estaba a favor de esto y de tantas otras desgracias más. Entonces, cuando tú miras un lugar desierto, una soledad, tú no quieres ser el solo. Cuando yo iba a la secundaria y alguien me decía: ¿por qué no vamos aquí? ¿Por qué no vamos allá? Y yo en un momento tenía el conocimiento de Dios y tenía que tomar otro camino. Mis compañeros en la universidad decían: ¿por qué no hacemos esto y lo otro? Y en un momento tuve que tomar el otro camino.
Mis amigos de la banda, del rock, de la música, me decían, vamos por aquí, aquí van todos. Toda la gente sueña por ir por este camino. Mira las multitudes cómo van. Entonces en un momento tuve que mirar a la soledad y entender que Dios me llamaba a la soledad, que esa soledad traería bendición para mí. Así que me salí de la manada y comencé a caminar solo. Cuando mis amigos me decían, ¿por qué no te vemos más por aquí y por allá? ¿Y qué vas a hacer con la música? ¿Y no vamos a grabar otra vez? ¿Y por qué no andas en los bailes? ¿Y andas de novio? ¿Y qué es lo que haces? Y de a poco me fui abriendo, alejando y despidiendo de una vida, sin saber cuál sería la otra vida. Algunos dicen, el ser pastor es fácil. Ni siquiera ser creyente es fácil. Porque tú tienes toda una presión social y toda la manada va por un lado y para cualquier otro lado es desierto. Donde está la gente está la alegría. La gente no se puede equivocar. Tus parientes, tus amigos, tus seres queridos, todos. Y de repente tú te encuentras solo. Mis parientes ya no nos visitaban más. Ni siquiera nos llamaban para decir, hola sobrino, ¿cómo estás? Nada. Los amigos decían, no, ya este se volvió religioso, aburrido. ¿Para qué te quiero? Así que cuando seguí andando, me encontré en un camino de desierto, solo. Tal vez a ti te ha pasado lo mismo. Quizás en tu casa te ridiculizan, se burlan de ti. Ellos pueden andar con sus revistas malas y nadie les dice nada, pero cuidado que te vean con una Biblia. Serás peor que el mismo infierno para ellos. Serás un loco, un psiquiátrico. Ellos no son psiquiátricos, ellos se drogan. Ellos golpean a sus mujeres, abusan de sus niños, hasta de sus propios hijos. No, ellos son normales. Y nosotros los anormales. Los que no destruimos a nuestra propia familia. Los que no golpeamos a nuestras mujeres. Los que le pedimos ayuda a Dios cuando nos enfrentamos en conflictos. Y ellos son los normales. Los que cuando estamos tristes, abatidos, doblamos nuestras rodillas al cielo y le pedimos ayuda a Dios. Y no echamos mano de cualquier droga que tengamos a la mano para drogarnos y escapar del sufrimiento. Nosotros con valentía enfrentamos el sufrimiento, no nos escondemos detrás de una dosis de droga. Mis amigos decían, no, ¿qué te pasa, Hernán? Vos sos careta. Decía, andar careta para ellos era andar sin alcohol y sin drogas. Dice, no podés andar así. Ellos se escondían y escapaban detrás de las drogas. Se ocultaban para no enfrentar el día a día. Sin embargo, el Señor a sus hijos les enseña a enfrentar las adversidades. Cuando Jesús está crucificado, dice la Escritura que el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entre tanto sufrimiento y gemido, alguien tomó un hisopo y lo untó en una especie de preparado que ellos hacían. Lo untó allí en una esponja y lo puso en un palo y se lo acercó al Señor para que bebiese. Esto era como una anestesia, era como una droga para que los reos pudiesen soportar más el dolor. ¿Sabes lo que hizo el Señor? El Señor no quiso tomarlo. Dijo, si esto voy a enfrentar, lo voy a enfrentar de la mano de Dios. No tomándome 4 o 5 pastillas para dormir y escapar ahí atrás. No yendo y tomándome 3, 4 litros de alcohol y después al otro día preguntar, ¿qué pasó? No me acuerdo de nada, escapé de la adversidad, pero la adversidad aún sigue allí. Dice la Escritura que el Señor no quiso tomarlo, lo rechazó. Y luego dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque ahora sentía que no tenía las fuerzas que tenía antes. Dijo Elí, lama sabactani. Cuando ellos escucharon, decían, está llamando a Elías, al profeta, para que venga y Elías lo rescate. La gente no entendía nada. El Señor estaba enfrentando con valentía la hora más cruda de su vida. ¿Cómo lo enfrentas tú? ¿Te escapas detrás del alcohol, de las drogas? ¿Te escapas detrás de alguna diversión? ¿Tienes problemas matrimoniales? Ve a divertirte con otra. Así te escapas un poco de los problemas del matrimonio.
Eso es ser un cobarde. Resulta que los creyentes somos tontos, somos ignorantes, somos débiles. Pero ¿quién es más débil? ¿El que enfrenta los problemas de pie o el que los enfrenta drogándose? La mayoría de políticos se droga, entre ellos se acusan, dicen hagámonos rinoscopía y se están desafiando. Si hacen rinoscopía, les juro, no se salva nadie. Un comisario de uno de los estados más importantes de nuestro país dijo: si le hacen rinoscopía a todos los que trabajan en la fuerza, nadie la pasa, porque consumen droga el 98% de la fuerza. Los políticos, las fuerzas de seguridad, la gente que anda en el mundo del espectáculo, la mayoría consume droga, y nosotros somos los débiles, y nosotros somos los tontos. Dice la Escritura: yo cambiaré tu soledad. ¿Cuál soledad? ¿La de ruinas? No, ese camino inexplorado que parece en el cual tú estás solo, que nadie te acompaña. Se juntan con amigos y tú no puedes hablar de Dios porque será un conflicto en la casa. Ellos pueden hablar de todo lo malo, tú no puedes hablar de lo bueno. Entonces en un momento vi que la mayoría iba para un lugar, el lugar transitado, el lugar conocido, y Dios me dijo: tú tienes que alejarte, aléjate, huye de la ira venidera, dice el Señor. Aléjate, porque los del mundo hablan y los del mundo oyen, pero tú no eres de este mundo. Tú has sido llamado a una esperanza nueva. Tú vas más allá de las drogas, tú vas más allá de las modas, tú vas más allá de la apariencia, de la vanidad. Nuestras mujeres deben ir más allá de la vanidad, porque engañosa la gracia, dice la Escritura, y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esta será honrada, recordada. Esta será una mujer que deje bendición detrás de sí. Cuando me di cuenta, estaba solo en un camino, andando solo, en un desierto, en una soledad, como dice la Escritura, en esta soledad, en el Arabá, un lugar desconocido, un lugar donde nunca hubo nada, un lugar desconocido para mí, donde nunca lo transité. Pero dice Dios: yo lo voy a cambiar como huerto de riego para ti. La Escritura dice: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Digamos que si tú quieres seguir a la multitud, y muchos son los que entran por él, más angosto el camino y estrecha la puerta que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Si tú miras dos caminos, mirarás una filita de hormigas casi imperceptible en un lugar, por una soledad, donde el creyente enfrenta problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas de salud, problemas en su mente, en su corazón, y a veces se siente muy solo. Y luego miras las multitudes que caminan a tropel y parece que está toda la fiesta del otro lado. Pero ese es el camino ancho y espacioso, la puerta ancha que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Caen de a miles y a millones. Millones hoy están siendo golpeados por las drogas. Millones hoy no pueden pararse de pie frente a la adversidad. Millones son los que necesitan pastillas para poder sobrevivir un día más, o alcohol, o cualquier clase de estímulo o de pecado para poder encontrar un sentido a esta vida. Sin embargo, hay un grupo de hombres y mujeres, un puñado en comparación a la cantidad de miles y de millones, que son los que caminamos en un camino desierto. Porque para entrar a la tierra prometida, el pueblo tuvo que salir de Egipto y atravesar el desierto. El pueblo vio desierto durante muchísimos años, hasta que un día llegaron a las puertas de la bendición, y cuando miraron, era tierra prometida, tierra de bendición, tierra de sueños cumplidos. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Digno es el Señor. Así parecía que la multitud va para un lado y tú te encuentras muy solo. Esta mujer le preguntó a Dios: ¿cómo tú harás para prosperarme? ¿Cómo harás, Señor, para prosperarme? Era un camino desconocido, no sabía de la prosperidad. Cuando tú comienzas a caminar en la fe, es un camino solitario para ti. Porque si bien el pastor te puede predicar o alguien puede estar a tu lado, las decisiones más importantes y más trascendentales de tu vida las tomarás solo o sola.
Esas serán las tentaciones más grandes. Cuando te encuentres solo y nadie te mire, nadie te pueda aconsejar, nadie te pueda sostener. Cuando te encuentres solo, serán las pruebas más grandes de tu vida. Porque sabrás que puedes caer, puedes doblegarte ante la adversidad y nadie lo notará. Pero hay alguien que lo mira todo desde los cielos. Esta mujer no sabía qué pasaría, cómo ocurriría, de qué forma la situación cambiaría. Hasta que un día vino alguien y le dijo, ¿sabe qué? No sé por qué, pero tengo un sentir en mi corazón de que quiero ayudarla. Y ella dijo, bueno, yo quiero ayudarla con dinero. Y le he traído cosas y alimentos y provisiones. Esta mujer no entendía, pero de repente su desierto y su soledad se comenzó a transformar en un huerto de Dios, en prosperidad que ella no había sembrado, no se había esforzado, venía gratis, una ayuda del cielo. ¡Aleluya! Dice al Señor algo más. Te he dicho que guardes por unos instantes una palabra que se llama paraíso. Dice Dios, consolará todas sus soledades. El Jorbá, las ruinas, Dios las levantará otra vez. Y cambiará su desierto en paraíso. Cambiará el lugar inhóspito, deshabitado, donde nadie jamás osaría entrar, en paraíso. Mas luego dice, y su soledad, el Arabá, en un huerto de Jehová. Si lees la escritura dice, en huerto de Jehová. Dos palabras, paraíso y huerto de Jehová. Cuando yo comencé a leer esta escritura, digo, Señor, enséñame, a ver qué significa esto. Y de repente el Señor me comenzó a enseñar la palabra. Para poder predicarla, Dios tiene que hablarme primero a mí, enseñarme a mí, lo que luego te enseñaré a ti. Dice Dios que el Señor hará una obra tremenda, una obra maravillosa. Dice que todas las ruinas las cambiará. Y cambiará, dice, las ruinas y el desierto en un paraíso. Pero luego dice, y cambiará las soledades en un huerto. El huerto de Jehová. El huerto de Jehová, ¿acaso, pastor, no es el paraíso? ¿No estaban Adán y Eva en el huerto? ¿No es el paraíso de Dios? Pues mira, las palabras son distintas. No son las mismas. Huerto y paraíso no es lo mismo. Dios me dijo así. Huerto y paraíso no es lo mismo. Lee atentamente. Presta atención. Y yo leía, y para mí siempre huerto y paraíso fue lo mismo. Huerto de Dios y paraíso era lo mismo. Dios me dijo, no es lo mismo. Pues huerto, me dijo Dios, es un lugar reducido, cercado, delimitado, cuidado por Dios. Cuando vas a Génesis, el Señor me llevó a Génesis, y en Génesis dice que Dios puso en el oriente, dice que puso el huerto del Edén, un lugar protegido por Dios, cuidado, un lugar donde las bendiciones venían solas, donde las plantas se criaban solas, donde los frutos eran abundantes. No era toda la tierra. La imagen que yo tenía era que el huerto del Edén era toda la tierra. Dios me dijo, lee bien, no dice la Biblia que la tierra era todo el huerto. Dice la Escritura que Dios puso el huerto. Huerto es un lugar delimitado, cuidado y protegido, trabajado específicamente. Dice la Escritura que Dios puso entonces al hombre en el huerto, para que el hombre disfrutase. Digamos que es un lugar preparado por Dios, aun cuando alrededor la tierra y el ambiente era hostil. Porque dice la Escritura que luego de que el hombre cae en pecado, Dios lo echa del huerto. Y en las puertas pone ángeles con espadas encendidas, con espadas de fuego, batientes. Y el hombre dijo, Señor, ahora tú me echas. Dios le dijo, y sí te voy a echar. Porque antes todas las bendiciones venían fáciles para ti, porque estabas en mi huerto, en mi presencia, bajo mi protección. Pero ahora, con sudor, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Cada vez será más duro el trabajo. A la mujer le dijo, y tú con dolor darás tus preñeces, tendrás tus hijos con dolor.
¿Por qué te has alejado del huerto? Ya no estás más en el huerto. Porque para estar en el huerto hay reglas, le dijo Dios. ¿Sabes cuál era la única regla que le pidió Dios? Obediencia. Algunos dicen, no, pastor, era la manzana, ¿no? O era una naranja, una pera. Era un fruto simplemente que simbolizaba la obediencia. Dios le dijo, hagan todo lo que quieran en el huerto. Coman de todo árbol. Disfruten del huerto. Pero esto que les pido, que obedézcanlo. Y Dios le puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y también estaba el árbol de la vida eterna. Sin embargo, dice que algo les atrajo a ese desafío, al pecado. La serpiente les sedujo, desobedecieron a Dios. Y cuando Dios se apareció, luego, dice que se escuchó la voz de Dios en el huerto. Y le dijo Dios, ¿dónde estás tú, Adán? Lo mismo que te pregunta Dios a ti, ¿dónde estás tú? Y tú que antes disfrutabas de grandes bendiciones, hoy tienes miedo de acercarte a Dios porque sientes que le has fallado. Dios dice que cuando lo vio a Adán, tuvo vergüenza porque se dio cuenta que estaba desnudo, porque veía su propia desnudez. Entonces dice que se había hecho delantales con hojas de higuera. Eso es nuestra moralidad, nuestra conciencia, la que tratamos tal vez de usar para contener la verdadera conciencia de pecado que tenemos. ¿Cuánto dura? Te hago una pregunta, ¿cuánto duran las hojas de higuera? Hazte un día un traje de hojas de higuera y dime cuánto te aguanta para taparte tu vergüenza. A la semana las hojas se secan, te sientas y se rompieron todas las hojas. Algunas mujeres dicen, no, yo no engañé a mi marido porque él no es cariñoso conmigo. O hombres dicen, no, yo le engañé a mi mujer porque está muy gorda, por eso la engañé. Esas son las hojas de higuera. Excusas humanas, tratando de tapar un error. Y en lugar de reconocer el error, tapemos. En lugar de pedirle a Dios que nos limpie, hagamos un esfuerzo nuestro. Yo me voy de la iglesia porque alguien me miró mal. O sea que todo aquel a que la iglesia lo mire mal se tiene que ir de la iglesia. Digamos que el diablo tranquilamente puede poner en la mente a una persona, ven y métete a la iglesia, y comienza a mirar mal a todo el mundo para que pasados los meses la iglesia quede vacía. Tú serás el mirador malo de la iglesia. Y cuando la gente te vea dirá, no, yo me voy de esa iglesia porque hay uno ahí que nos mira mal. Esos son los delantales de higueras, de hojas de higuera. Cuando lo vio el Señor, tuvo misericordia de él. Y le dijo, ¿qué has hecho, Adán? Tenías toda la bendición a tu alcance. Y solo te pedí que me obedezcas, porque era para tu bien. Entonces dice Dios que vino la primera muerte. Las consecuencias, la paga del pecado es la muerte. Dice que Dios tomó piel de animales, mató animales. La sangre fue derramada por primera vez en la tierra para cubrir la vergüenza de los hombres, enmendar el pecado de los hombres. Y le hizo Dios delante trajes de piel de animales que durarían durante mucho tiempo. Dice la Escritura que así la humanidad volvió a estar en desobediencia en Dios, mostrando su vergüenza, mostrando la bajeza todos los días. Lees el diario y ves la bajeza de la humanidad. Madres que matan a sus propios hijos, padres que torturan a sus propios hijos, que los queman con cigarrillo, los tiran por la ventana. Y luego tú miras animales y los animales pelean por sus crías. Y tú dices, parece que ellos son más humanos que nosotros. Ellos están más humanizados y nosotros más animalescos. Y otra vez volvemos a mostrar la vergüenza. Y dice la Escritura que Dios miró a la humanidad y otra vez la humanidad estaba mostrando la bajeza que tenía. Entonces Dios mandó a su único Hijo unigénito para que derrame su sangre y con su sangre cubrir los pecados de todos los hombres. Darnos vestiduras nuevas, limpias y resplandecientes para siempre. Aleluya. Dice la Escritura que cuando el Señor estaba en la cruz, uno de los delincuentes que estaba muriendo allí, había dos, uno a su derecha, otro a su izquierda. Uno de ellos le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? Y nos salvas a nosotros también.
porque tal vez ni hijo de Dios eres. Mas otro, esa es la actitud de nosotros. Somos delincuentes. Delincuente es el que transgrede la ley. Tal vez tú dirás, yo no transgredo la ley porque en mi país permiten que adulteremos, que nos droguemos, la droga es legal, pero tú transgredes la ley de Dios y eres delincuente para Dios. Ahora solo hay dos clases de delincuentes: los que no se arrepienten y los que se arrepienten. El que no se arrepintió le echó la culpa a Dios y le reprochó: si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás aquí? Y yo también, porque estoy aquí. Sálvate tú y me salvas a mí. El otro le dijo: y tú mismo, estando en la mismísima condenación, tienes temor de Dios y del cielo. Y lo miró al Señor y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba arrepentido por la vida que había llevado. ¿Estás tú realmente arrepentido por los errores que has cometido en esta vida? ¿O te harás unos delantales para pasar un poco y tirar un poco más? Disimular tu error, hacer como que tú no lo hiciste, como que el mundo te empujó a hacerlo. La culpa siempre la tiene alguien más. La sociedad, es porque no tuve padre, pastor, es porque me abandonaron, es porque fui pobre, es porque me abusaron. Siempre la culpa la tiene alguien más. Dice que el Señor, al escuchar a este delincuente arrepentido, lo miró y le dijo: de cierto te digo, que esta noche estarás conmigo en el paraíso. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! No en el huerto, en el paraíso. Alguno dirá: bueno, pastor, explique qué es paraíso y qué es huerto. El paraíso sería como el huerto de Dios, el lugar donde Dios ha preparado para sus hijos a una escala global. No hay lugar para la adversidad, no hay lugar para lo malo. Es un lugar protegido al 100%. Digamos que si Dios hubiese rodeado la tierra de huerto, la tierra hubiese sido un paraíso. Pero no, dice que Dios puso el paraíso cerca de los ríos Éufrates. Puso un lugar donde Dios lo cuidó, lo protegió. Estaba rodeado de un mundo hostil. En el paraíso no hay mundo hostil que le rodee. El Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Allá no hay más lágrimas. Desde allá no te pueden echar para ninguna parte, porque si te echan, te irás a la otra parte del paraíso. Y si te echan para el norte, seguirás estando en el paraíso. Donde quiera que te vayas, la bendición está, no puedes escapar. Es un lugar donde el pecado no entra más, donde la maldición no entra más, donde no hay más lágrimas, no hay más lamento, donde no hay más guerras, donde el hombre toma una noción distinta de la vida. Es un lugar superador para siempre, donde el hombre no vive 40, 60, 80 años, donde no hay accidentes, donde no hay muertes. La muerte no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Eso es paraíso. Mas el huerto es apenas un lugar en un mundo hostil, en un mundo que te rodea, que va en tu contra, que te presiona. Nosotros hoy simbólicamente estaríamos como en un paraíso, en una iglesia, bajo una palabra, bajo una protección de Dios, pero afuera están los lobos, tratando de robar tu fe, tratando de que tú te alejes, que desobedezcas a Dios y digas: nunca más voy a pisar la iglesia, y sales como Adán del huerto. Yo te puedo asegurar que si hoy alguien que está escuchando este mensaje por la radio pudiese contarte su historia, te diría: nunca hagas lo que yo hice, darle la espalda a Dios. He hablado con personas que me decían: fue el peor error que cometí en mi vida, aún sintiéndome mal en la iglesia, aún sin poder seguir adelante o no tener fuerzas para leer la palabra o para congregarme siquiera. Estaba en la presencia de Dios, Dios me protegía. Cuando me alejé de Dios, sufrí el infierno en la tierra. Toda mi vida se destruyó. Enfermedades, destrucción familiar, problemas económicos, problemas mentales. Caí en un psiquiátrico, me decía otro. Decía: es porque salí de la presencia de Dios. El Señor te dice: quédate bajo mi protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente, dice la Escritura. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Este sería como tu huerto del Edén. Un lugar delimitado por Dios, donde aquí ocurren las maravillas más grandes. Tú estás enfermo, le pides a Dios y Dios te sana.
Tú recibes bendiciones gratis. Tú dices, no me la merezco, Señor, como el hombre en el huerto. Comía gratis, no trabajaba por nada. Eran bendiciones que venían por sí solas. Mas paraíso es algo global. Dice la Escritura así. Dice Dios, todas las soledades, las ruinas, las voy a cambiar. Su desierto, los lugares inhóspitos, en paraíso. Eso es allá arriba algún día. Cuando tú te mueras, entrarás a paraíso, sin escala. Pero luego dice así, y su soledad en un huerto de Jehová. Cuando tú aceptas a Cristo y tú ya comienzas a vivir y a tocar con tus manos un pedazo de cielo aquí en la tierra. Pues si esto es glorioso, dijo el apóstol Pablo, si esto que estamos viendo parece lo maravilloso, ¿cuánto más será lo verdadero? Ahora vemos oscuramente como por un espejo, pero cuando venga lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Esto es como un huerto de Dios, un lugar de protección. Pero continúa diciendo la Escritura algo así. Dice más. Dice la palabra, hallará en ella alegría. Esta palabra alegría significa bienvenida, el gozo de la bienvenida. Cuando termine toda esta historia, dice Dios, tanto en el huerto como en paraíso, dice que se hallará alegría. Esta palabra alegría en hebreo es sazón, alegría, bienvenida, el gozo porque alguien nuevo llega. Luego dice, y gozo. Esta palabra gozo significa regocijo. Esa sí sería la alegría que tú y yo conocemos. Luego termina diciendo, y alabanza y voces de canto. La palabra alabanza, esta palabra alabanza en hebreo, esta palabra significa levantar las manos. Entonces, cuando entras a tiempo de bendición, al huerto, aquí, en los caminos de Dios en la tierra o en la eternidad, dice la Escritura, hay gozo. ¿Sabías que el Señor dijo, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se vuelve de sus malos caminos? Esa es la alegría de la bienvenida, de que alguien más no quiere seguir donde va toda la manada al matadero. Alguien más dice, yo voy por este camino, confiando en que del otro lado encontraré mi tierra prometida. Y a veces te sientes solo, a veces te desanimas, pero dice Dios, yo voy a cambiar ese lugar desértico, esa soledad, por huerto de Dios. Te voy a rodear de bendiciones. ¿Por qué tú piensas que yo estoy aquí en la iglesia todavía? Porque Dios me ha rodeado de bendiciones. Y no solamente ahora, cuando comencé a predicar a los 19 años, también Dios me rodeaba de bendiciones. Mis amigos me decían, hey, tan joven, vamos aquí, vamos allá. No, decía yo le di a Dios mis mejores años de mi vida y nunca me arrepiento de esto, porque Él me rodeó de bendiciones y por eso seguía en un camino solitario. Dice la Escritura, entonces, dice Dios, y hallará en ella alegría, bienvenida, de parte de la bendición de Dios, de los ángeles de Dios, del Espíritu de Dios. Luego dice regocijo, gozo y alabanza. Y ahora es la actitud nuestra, gratitud. Cuando uno levanta las manos, es el señal de gratitud. No es porque uno tal vez es un débil o un tonto, uno agradece. Es como cuando uno, tal vez alguien te ayuda en la ruta, un campesino te ayuda en la ruta, un paisano, y tú lo saludas, le levantas y le dices, nos vemos, gracias. Con la mano tú le das las gracias. Levanta las manos en señal de amistad, de gratitud. Esta palabra significa esto. Levanta las manos en señal de agradecimiento a Dios, de decir, Señor, te doy gracias por lo que estás haciendo por mí, porque me has traído un tiempo bueno. Luego continúa diciendo la Escritura un poco más, ya finalizando, dice, hallará en ella alegría y gozo, alabanzas y voces de canto. Esas voces de canto es música, instrumentos, canciones. Y alguno dirá, ¿y qué tiene que ver esto de las canciones? Porque ahora es el próximo paso. Tú estás agradecido y ahora tú tienes que ser parte de una unión espiritual, de una comunión. Si en este lugar comenzamos a cantar sin instrumentos, cada uno cantará a un tiempo, otro a otro tiempo, otro más fuerte, otro más débil. Pero cuando los instrumentos suenan, los instrumentos nos unen.
Los instrumentos nos encaminan todos a un mismo propósito. Cantamos todos a un mismo tono, no fuera de tono, a un mismo tiempo. Respetamos lo que el que dirige hace. Si baja la música, nadie queda gritando te alabo, Señor. No, todo el que canta suave, todos cantamos suaves. Ahora somos un ejército coordinado, que cuando decimos vamos a cantar a Dios, cantamos. Vamos a abrir una iglesia, lo abrimos. Vamos a orar por los milagros, oramos. Vamos a orar por la ofrenda, damos para Dios. Vamos a emprender proyectos, lo hacemos. Dice Dios, esto es lo que voy a hacer por ustedes. Así dijo Isaías, ciertamente, dice Dios, consolará Jehová a Sión. Yo voy a invitar a que te pongas de pie en esta hora. Se escucharán alabanzas, dice la Escritura. Ahora ya no somos personas sueltas que estamos agradecidas por Dios, agradecidas a Dios. Dice alabanza y voces de canto. Ahora somos personas que estamos dispuestas a sonar como un instrumento afinado, cada uno en su lugar. Al que va a predicar, predica. Al que va a cuidar la puerta, lo hace. Al que va a limpiar las sillas, lo hace. Al que va a manejar un camión para una campaña, lo hace. Al que atiende a los niños en la escuela bíblica, lo hace. Al que atiende un programa de radio, al que tiene que construir una iglesia, lo hace. Cada uno hace su tarea. Y formamos parte entonces de una bendición. Antes estábamos solos, caminando sueltos por un camino desierto. Y de repente comenzamos a mirar a lo lejos y vemos otro solitario por allí que camina. Y más allá se ve a otro que parece que anda solo. Y cuando tú te acercas a ellos, compañeros de camino, le preguntas, ¿a dónde vas? Y él te dice, voy al mismo lugar que vas tú. Yo me sentía solo. Y él te dirá, yo también cuando emprendí este camino me sentía solo. Pero mira a todos los que estamos aquí en este lugar y mira a los miles y miles de personas que escuchan estos mensajes. Millones de personas alrededor del mundo. En cada cruzada de milagros, miles y miles de personas aceptando a Cristo cada noche. A veces hasta 3 reuniones en un solo día. Esto es gloria de Dios. Ahora el pueblo se une. Ahora estamos de acuerdo. Ahora estamos con un mismo plan y un mismo propósito en la fe. Aleluya. Así que no debes sentirte más solo. Al escuchar este mensaje tú dirás, ahora me doy cuenta que esta soledad o estas luchas las enfrentamos todos. Son etapas que debemos pasar, ciclos que se van cumpliendo y ciclos nuevos que comienzan. Pero el final del camino es paraíso. Algunos dirán, pastor, dígame una cosa más. ¿Estás seguro? ¿Estás preparado? Te voy a decir algo más. Algo que Dios me reveló en esta palabra. Dios me dijo, sigue leyendo, sigue más, sigue hurgando. Y Dios me dijo, mira que el hombre salió del huerto. Y cuando sale del huerto el hombre pierde la comunión con Dios, pierde la alegría, pierde la fe, pierde la esperanza. Y el hombre entonces ahora está por sí mismo, a su propia cuenta, a su propio destino. Los años pasaron y pasaron y pasaron generaciones. Caín, Abel, Noé, Moisés, José, Josué, Caleb, todos los jueces, Samuel, profeta de Dios, David, Salomón, luego los profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremías, los reyes, Roboam, Jeroboam, Josías, Joás, las calamidades, el pueblo que fue destruido, luego 400 años de silencio, donde Dios no le habló absolutamente a nadie, no hubo profeta que se levantase, no hubo rey de Dios, no hubo nada, un silencio absoluto. Y de repente aparece en la escena Jesucristo de Nazaret. Y alguno dirá que tiene que ver esto con toda esta historia de que el hombre es echado del huerto. La Escritura dice que tras la muerte tenían que sepultar al Señor en algún lugar. Y no supieron dónde, porque no tenían dinero. Dice la profecía que entre los pobres fue su muerte, más con los ricos su sepultura. Una contradicción, como pobre y como rico. Lo contaron como un pobre, pero cuando murió, dice que encontraron un sepulcro de un hombre muy adinerado, que estaba en un huerto, ahí apenita cerquita del monte de la Calavera, del Gólgota.
No buscaron más, lo enterraron allí, en el huerto. Pasado el tercer día, porque era día religioso, no podían hacer nada los judíos, rápidamente se apresuraron en ir a ver qué pasaba, dónde lo habían puesto al Señor. Cuando van las mujeres, ven que la piedra estaba removida. Dice la Escritura que los soldados que estaban allí fueron conmovidos por el poder de Dios. Se cayeron, huyeron. La piedra fue removida por un ángel del cielo. Cuando llegan las mujeres, miran la piedra removida, van y le avisan a los apóstoles: alguien se quiere robar el cuerpo del Señor. Los apóstoles comienzan a correr, corre más rápido. Las mujeres iban apenas con la lengua afuera. Llegan, cuando los apóstoles llegan, entran al lugar, a aquella como especie de cueva. Ven entonces los lienzos por un lugar, el sudario con el que envolvían a los cadáveres, a los muertos, y el sudario con el que envolvieron la cabeza del Señor por otro lado. Y dicen que salen corriendo a avisarle a los demás. Las mujeres llegan, y bien los otros se iban, y asoman la cabeza por adentro de la tumba. ¿Y qué es lo que ellas ven? Ven los sudarios, pero se sorprenden por la visión. Dice que había dos ángeles, uno donde estaban los sudarios del cuerpo y otro donde estaban los sudarios de la cabeza. Y le dicen: ¿a quién buscáis? Ella le dice: busco a mi maestro. Los ángeles le dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Él no está aquí. Las mujeres quedan turbadas, salen y de repente se dan vuelta y ven a otra persona y creen que era el hortelano el que cuidaba el huerto. Y le dicen: dígame, si tú lo has tomado, dime dónde lo has puesto para que yo vaya y lo busque. Y dice que esta persona le dice: María. Cuando le dice así, María queda conmovida. Parece como que un escalofrío le había tocado todo el cuerpo, queda conmovida. Y le dice: maestro, Raboní, le dice. Y se acerca para tocarlo. El Señor le dice: aún no me toques, porque no he sido glorificado, aún tengo todo el pecado encima. La Biblia dice que él, al morir en la cruz, descendió hasta las partes más bajas del infierno, liberó a los cautivos, subió a la tierra, y de la tierra subió a la eternidad. En ese instante le encontró a María y le dijo: aún no me toques porque no he sido glorificado, mas ve y anúnciale a tus hermanos lo que has visto, y que pronto volveré a ellos. Y ahora, aquella humanidad que había sido echada del huerto sin fe, sin esperanza, una mujer estaba otra vez parada en el huerto, llenándose de fe, de gloria y de poder de Dios. Salió corriendo y le dijo a todos: Él no está muerto, Él vive. Y la voz se esparció por todas las naciones, transcurriendo las edades. Por eso me paro esta noche y te digo lo mismo: Cristo no está muerto, Él vive. ¡Aleluya! El huerto de Dios era el lugar espiritual. De un lugar del mismo huerto fueron echados y se fueron sin fe, destruidos. Y esta mujer en el huerto recibió la gloria y la fe que iba a impactar al mundo, y el mensaje de que Cristo había resucitado de entre los muertos para mostrarnos el camino a la eternidad. Yo no le tengo miedo a la muerte. Si me muero mañana, me va a doler por mi familia, que se van a quedar tristes, pero yo no le tengo miedo a la muerte. Y esta es la gran victoria de la palabra de Dios. Antes los hombres daban cualquier cosa para no morir, se aferraban a esta vida. Sin embargo, los hijos de Dios sabemos que vivir, como dijo el apóstol Pablo, me es necesario para predicar la palabra. Pero si muero, también es importante, porque voy a la eternidad. La Biblia dice que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y sea que vivamos o que muramos, de Él somos. Aleluya, aleluya y aleluya. Vamos a hacer una oración de fe en esta hora. Aquellas personas que quieran aceptar a Cristo en su corazón, el huerto de Dios está entre nosotros. El Señor lo llamó el reino de los cielos. Y todo aquel que vive bajo el reino de los cielos vive bajo la protección de Dios. Si alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón como único Señor y Salvador, si alguien quiere abrazar la fe que nació en el huerto después de la cruz, puede repetir esta oración después de mí, que dice: Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis errores y por mis pecados. Ayúdame
a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, quiero vivir bajo tu bendición, bajo tu protección. Cambia mis soledades en huerto de bendición. Señor, y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.